Bendiciones, amados del Señor. Un enorme privilegio y un gusto poder llegar a cada uno de ustedes en esta hora. Les saluda el profeta Eric Alpizar, director del Ministerio Internacional Nayot. Mis amados, y en esta ocasión, para dejar en su corazón por unos breves minutos una palabra que el Señor me ha regalado en estos días y que deseo compartirte. Quisiera, mis amados del Señor, hablarte sobre el tema nuestra hoja de ruta, el mapa del cielo para nuestra vida. Y quisiera para esto, amados del Señor, poder leerte un verso de la Escritura. Y el verso, mis amados, se encuentra en el libro de los Salmos, en el Salmo 77. Nos dice la Escritura de la siguiente manera. Nos dice, en el mar fue tu camino y tu senda en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Permíteme decirte que este verso alude a diferentes episodios que el pueblo de Israel vivió en su recién salida de la tierra de Egipto. El pueblo, mis amados, de Israel sale de la tierra de Egipto, se enfrenta y se encuentra de repente con el Mar Rojo. A un lado tiene a Baal-Zephón, al otro lado tiene Pi-Hahirot, y atrás viene el ejército de Faraón. Faraón piensa, ¿cómo dejé salir a este pueblo? Sin embargo, amados del Señor, dice la Escritura que cuando el pueblo de Israel tiene el Mar Rojo enfrente, tiene aquel muro de aguas y no puede cruzar, Dios le da una orden a Moisés. Dios le da una directriz divina, Moisés se mueve en lo que el Dios del cielo le dice y de repente, mis amados, algo pasa, el mar se abre y de repente, amado del Señor, se cumple el verso que acaba de mencionar. En el mar fue tu camino y tu senda en las muchas aguas. Este verso alude al poder sobrenatural del Dios Todopoderoso. Este verso alude, amados, a lo que el Dios del cielo puede hacer, cómo Dios es el Dios que abre camino donde no hay, cómo Dios es el Dios que hace sendas para que su pueblo pueda pasar, para que su pueblo pueda entrar y para que su propósito pueda ser establecido. Cuando yo pienso en esto, amado del Señor, pienso en el mapa que Dios tenía trazado para su pueblo. Pienso en la hoja de ruta que el cielo en la eternidad había trazado para la nación de Israel o para el pueblo de Israel. Sabes, amado, pensando y meditando en el origen de los mapas, es muy interesante saber que 2500 años en medio del pueblo de Babilonia, ya, amados del Señor, se daban los primeros esbozos de los mapas. Se hacían trazos en tablillas de arcilla. 200 años antes de Cristo, los chinos hacían trazos y dibujos en la seda. Los griegos, amados del Señor, 500 años antes, ya también tenían pequeños trazos y esbozos geográficos que plasmaban, amados del Señor, en lienzos. Esto nos habla, amados del Señor, de que el ser humano siempre ha querido saber hacia dónde va, hacia dónde se dirige. El ser humano siempre ha querido conocer, amado del Señor, una hoja de ruta, ya fueran los viajeros, ya fueron los navegantes o ya sean aquellas personas que querían saber hasta dónde llegaban los límites de su territorio. Sabes, amado, cuando yo pienso en el peregrinar del pueblo de Israel en el desierto, yo pienso casualmente en eso, pienso, mis amados, en las hojas de ruta, pienso en los mapas, pienso, amados del Señor, en el Dios que ha trazado cosas desde la eternidad. A veces nosotros, en medio de lo que vemos y vivimos, pensamos hacia dónde vamos, pensamos hacia dónde nos dirigimos. Pero yo quiero recordarte las palabras del Dios Todopoderoso. El Dios que dice la Escritura que Él es el Dios que anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Él dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Esa es, amados del Señor, nuestra hoja de ruta, ese es nuestro mapa, es aquello que el cielo ha trazado en la eternidad y que Él ha determinado para cada uno de nosotros.
Permíteme, amado del Señor, recordarte que cuando hablamos naturalmente de los mapas o hojas de ruta, esas mapas o hojas de ruta tienen coordenadas. Igualmente para nosotros, sus hijos, igualmente para nosotros, su pueblo, Dios ha dejado coordenadas divinas. Son las coordenadas del Espíritu. Son aquellas directrices, amados, que nosotros podemos seguir para poder llegar a lo que el cielo ha marcado y a lo que el cielo ha determinado sobre cada uno de nosotros. Permíteme decirte, amado del Señor, que hay coordenadas divinas que nos son dadas por el Espíritu Santo. Quizás, amado del Señor, cuando hablamos de coordenadas en esa hoja de ruta que el cielo ha trazado en la eternidad, debemos de hablar primordialmente de la palabra del Dios Todopoderoso. Son nuestras coordenadas por excelencia. Saber dónde nos encontramos, pero saber hacia dónde nos dirigimos. Cuando hablamos de las coordenadas de Dios, mis amados, estamos hablando de una palabra profética que quizás el cielo te ha entregado. Quizás, mis amados, una palabra que Dios te trajo hace meses atrás, antes de que todo esto iniciara. O quizás, amados del Señor, una palabra que Dios te trajo hace años, donde Dios, amados, Dios trajo el mañana y te lo presentó. Dios trajo lo que estaba para mucho tiempo y Él lo puso delante de ti. Y sabes, amado, esa palabra profética o esa palabra que el cielo te trajo se convierte también, mi amado, en las coordenadas del Espíritu para tu vida. Dios, mis amados, habló, Dios habla y Dios seguirá hablando. Es importante, amados del Señor, saber que en todo mapa, que en toda hoja de ruta, saber, amados del Señor, que en las coordenadas para poder llegar a un lugar debemos de hacer la lectura correcta. Y ese hacer la lectura correcta, amados del Señor, tiene que ver con oír a Dios. Tiene que ver con ver a Dios, pero tiene que ver con la interpretación de aquello que el cielo nos está diciendo, de aquello que el cielo nos está dirigiendo. Hacer la lectura correcta, poder percibir exactamente qué es lo que el cielo nos quiere decir. Amados del Señor, en estos días importantes que se está viviendo en el mundo, en estos días especiales de incertidumbre, de inseguridad, de temor, de duda, donde la gente no sabe hacia dónde se dirige. Yo quiero decirte, amado del Señor, de que Dios trazó una hoja de ruta para tu vida, que no te vas a extraviar ni a derecha ni a izquierda. Yo quiero decirte que Dios te va a poner sus pisadas por camino y que Dios te va a llevar a lo que el cielo ha marcado para ti, para tu casa, para tu hogar, para tu familia, para tu ministerio, para tu economía, para tu negocio. Quizás tú dices, hermano Eric, yo no sé qué rumbo seguir financieramente, comercialmente, empresarialmente. Las cosas no están caminando como yo quisiera ver que caminan. Yo quiero decirte, Dios tiene una hoja de ruta para tu vida. Dios tiene un mapa trazado en la eternidad. Él tiene coordenadas divinas y el glorioso Espíritu Santo de Dios va a guiarte. Y el glorioso Espíritu Santo de Dios va a dirigirte para que tú puedas ser llevado a lo que el cielo tiene. Permíteme, amado del Señor, antes de cerrar, permíteme decirte que Dios te va a llevar en alas del Espíritu. Déjame decirte que vas a ser llevado en las alas de Dios, en las alas del Espíritu, hacia lo que el cielo tiene. Permíteme decirte que Dios va a permitir que tú te encumbres, que tú te remontes, que tu vida sea dimensionada para poder llegar a lo que el cielo tiene, para poder ver desde otra perspectiva y desde otro nivel, desde otra dimensión, lo que Él ha trazado para ti en la eternidad. Y mis amados del Señor, para cerrar, permíteme decirte esto. Cuando hablamos de mapas, cuando hablamos de hojas de ruta, hablamos, amados del Señor, de cartógrafos, aquellos que escriben, aquellos que diseñan, aquellos que trazan los mapas. Hay un cartógrafo divino por excelencia, es el sublime y el glorioso Espíritu Santo de Dios. Él, amados del Señor, el Espíritu Santo, es el cartógrafo divino. Él es quien prepara las hojas de ruta.
Él es quien traza, amado del Señor, el camino a seguir. Él es quien nos guía, Él es quien nos direcciona, Él es quien nos participa de los planes, de los propósitos que el Dios eterno ha trazado en la eternidad. Él es el que nos dice mañana tras mañana el camino que debemos seguir. Él es quien despierta nuestro oído, Él es quien despierta nuestro corazón para poder percibir lo que el cielo tiene. Querido, querida, amado y amada del Señor, que el Dios eterno, ese Dios que te llamó por su gracia y su misericordia, pueda entregarte la hoja de ruta que Él trazó para ti en la eternidad. Que puedas ver todo lo bueno que Él ha preparado para tu vida. Que te des cuenta de que en tu vida, amado del Señor, te esperan días de bendición, días de gracia, días de favor, días de abundancia y días de despertamiento, donde Dios se despertará por ti y por los tuyos. Yo te bendigo en esta hora, en el nombre más alto que hay, en el nombre maravilloso de Jesús. Escríbenos. Deja tus comentarios, deja tus peticiones de oración, porque próximamente vamos a estar tomando todas esas peticiones y las vamos a estar presentando delante del Dios Todopoderoso. Y recuerda, Él es el Dios que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Te bendigo en el nombre de Jesús.